Buenas tardes. Esta diapositiva de acá es específicamente para explicar la dinámica de mi proyecto final. En este caso yo decidí crear una narrativa creativa sobre una persona que desea conocer sobre el caso del vertedero de desechos electrónicos más grande del mundo ubicado en China. Entonces la dinámica sería primero ver lo que fue la creación propia de mi persona sobre las imágenes y el texto y seguidamente colocar lo que es el video, porque ese va a ser el contexto de lo que yo voy a explicar según lo que comenta la chica en la imagen. Entonces espero que sea de su agrado y pues muchas gracias por toda la atención. La ciudad veneno. Este era un término referido a un pueblo en Guillo, específicamente en China. En este pueblo se encontraba el vertedero de desechos electrónicos más grande y contaminante del mundo. Bueno, ¿qué sucedía dentro de este vertedero? Cuando llegaban los desechos electrónicos, las personas que trabajaban allí estaban encargadas de reciclar. Lo que pasaba es que no lo hacían de una forma adecuada, por ende ocasionaron altos índices de contaminación en el aire, en el suelo y en el agua del lugar, provocando afectaciones tanto en el ambiente como en la salud de las personas que trabajaban ahí o vivían cerca del lugar. Es momento de hablar acerca de qué aspectos propiciaron el desarrollo del vertedero electrónico en China. Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que China, este vertedero va a surgir más o menos en los 1980. En ese momento estaba el auge de la tecnología y China estaba aceptando basura electrónica de países extranjeros que estaban más desarrollados y tenían más potencia, por ejemplo Estados Unidos y Japón. ¿Por qué China aceptaba toda esta basura electrónica? Bueno, porque permitía en estos vertederos la oportunidad de trabajos para las personas, porque en ese momento en Guillo había una pobreza extrema, pero también porque ellos se beneficiaban con todos, a veces eran donaciones, porque a esos países les resultaba más barato dárselos, vendérselos o donárselos a China que reciclarlos dentro de su mismo país. Entonces, China recibía beneficios como mayor oportunidad de trabajo, conseguía metales valiosos, podía reutilizar las piezas, pero evidentemente recibía beneficios, pero era sumamente mayor la contaminación ambiental que se recibía. Por eso hasta un punto tuvo que regularizarlo, que ya lo hablaremos en el siguiente capítulo. Como lo estaba mencionando anteriormente, China aceptaba todos estos desechos electrónicos de los países extranjeros debido a que era rentable, es decir, conseguía pues beneficios de todos estos desechos. ¿Qué pasa? Que llega un punto en donde se dan cuenta que la contaminación ambiental es excesiva y además los daños que causan a las personas también, enfermedades muy graves como lo fueron el cáncer. Además, toma en cuenta de que debe cambiar su enfoque. Por ello, en el 2015 decide crear el Parque Industrial de Reciclaje. Este parque era para acabar con este vertedero y que las personas que trabajaban en el vertedero de desechos electrónicos pasaran a este parque, donde ya se regulaba para que se reciclara de una manera pues adecuada, con maquinaria, con controles de ingeniería para evitar esa contaminación tan excesiva que había en ese momento en el vertedero. ¿Qué pasa? Que ese traslado de las personas que estaban en los talleres a este parque implicaba costos, implicaba gastos. Solamente el traslado ya era algo que debían pagar. Sí, China donó el lugar, hizo las estructuras, colocó las máquinas, pero las personas que antes trabajaban quizás de manera gratuita debían pasar a este parque y ahora tenían que pagar por el alquiler de las máquinas, tenían que pagar por el traslado de los desechos. Entonces esto sí, verdaderamente ayudó a que se redujera la contaminación, pero muchas personas no lo podían hacer y causó algunas consecuencias como fue el desempleo. Lo que pasa es que se continúa haciendo de una forma informal, solo que por debajo, es decir, de una manera escondida. Aunque esto sí ayudó, sí hay que decir que no acabó con el problema como tal. Ya luego, para el 2018, China decide que ya no quiere
ser el basurero electrónico de los países extranjeros, entonces del todo ya no acepta más basura electrónica. Entonces esto fue también algo que le ayudó muchísimo a reducir lo que fuera la contaminación en el ambiente, pero como les explicaba, era persistente, continuaba, debido a que las personas pues necesitaban el trabajo, entonces lo hacían de una manera ilegal en otros lugares. Ok, en este momento voy a hablar acerca de un tóxico para tratar el tema de la toxicocinética y la toxicodinamia del producto. Bueno, en realidad, en este caso de Guillo, del vertedero de desechos electrónicos, las personas estaban expuestas a muchos tóxicos, pero yo decidí abarcar solamente el plomo para tratarlo de una manera más específica y significativa. Voy a abarcar las etapas, iniciando con lo que fue la absorción. Cómo ingresaba el plomo al cuerpo de los trabajadores y las personas que estaban alrededor, porque hay que recordar que no solo afectó a los trabajadores, sino también a las personas que habitaban cerca del lugar. ¿Cómo se daba este proceso de absorción? Bueno, principalmente se daba por la inhalación. Lo que sucedía es que ellos, quemaban algunos cables y plásticos. ¿Para qué? Para extraer el cobre y algunos metales. Cuando esto sucedía, evidentemente causaba vapores y dentro de esos vapores había ciertas cantidades de plomo que ellos al respirar inhalaban. También a la hora de triturar placas con circuitos generaban polvo fino que también podían inhalar. Otra parte importante es por medio del consumo, específicamente en el área digestiva, ¿verdad? Por medio del consumo del agua y de los alimentos. Como yo mencionaba anteriormente, Guillo estaba expuesto a altos niveles de contaminación en el agua. Es decir, el agua ya estaba contaminada de plomo. Entonces, a la hora de los trabajadores y las personas del lugar consumir agua, ya directamente estaban consumiendo en porcentajes de plomo. También a la hora de consumir alimentos. Algo importante de destacar es que las personas cuando estaban en esos procesos de reciclaje de forma inadecuada no utilizaban ningún equipo de seguridad. Es decir, no utilizaban guantes, no utilizaban protección para ojos, ni tan siquiera mascarillas. Entonces, ¿qué pasaba? Que la exposición era muy directa, sumamente directa porque no había ninguna barrera de protección. Entonces, a la hora de ellos trabajar, todo el día estaban consumiendo ese plomo. Cuando iban a comer, ya las manos estaban contaminadas. Por ende, a la hora de ingerir el alimento, también estaban ingiriendo ciertas cantidades de plomo. Otra parte importante, como lo estaba mencionando, como estaban siendo constantemente expuestos al plomo, es también por vía dérmica, es decir, por la piel. ¿Por qué? Porque con estos polvos finos, cuando trituraban placas con circuitos, este polvo obviamente tenía contacto directo con la piel. Entonces, quizás en menor cantidad, porque se daba más con la inhalación y con la ingesta, pero también estaban expuestos al plomo y también por medio de eso se absorbía el plomo. Algunos datos muy interesantes que logré conseguir es que el 80% de los niños en Guillo estaban con altos niveles de plomo en la sangre. Obviamente más de lo recomendado o más de lo seguro o adecuado. Otro dato es que los niveles de plomo en el aire estaban superior a los 371 según lo que indica la Organización Mundial de la Salud. Es decir, estaban altísimos. Vamos a ver, al indicar cómo se da este proceso de absorción, vamos a pasar en lo que es la distribución. Cuando el plomo ingresa al cuerpo, ya sea por vía dérmica, ingesta o por inhalación, él va a pasar por ciertos órganos. Ingresa, pasa por la sangre y esto lo lleva a lo que son el cerebro, el sistema respiratorio, el sistema nervioso, también pasa por el hígado. Hay que recordar que el hígado es el principal órgano vital que nos ayuda a limpiar todos estos tóxicos o cosas inadecuadas que no deben ingresar al cuerpo. Entonces pasaba por el hígado, por los riñones, pasaba también muy importante, casi un 90% se almacenaba en los huesos y en los dientes por el área del calcio. Entonces iba a pasar por todas estas partes.
La parte, considero yo, más importante de este trabajo es el almacenamiento, es decir, dónde se quedaba este producto. Como mencioné anteriormente, principalmente en los huesos y los dientes, pero también se quedaban otras áreas como era el cerebro. De hecho, al investigar acerca del plomo y de lo que causó, qué enfermedades traía Paraguillo, nos damos cuenta que los principales afectados eran los niños. ¿Por qué los niños? Porque les afectaba directamente en su desarrollo cognitivo. Es decir, habían grandes estadísticas de niños con retraso mental y además hasta en las escuelas y colegios se evidenciaba estadísticamente que había un bajo rendimiento. ¿Por qué? Porque los niños, al estar expuestos a este constante tóxico que era el plomo, no podían desarrollar sus capacidades lingüísticas y cognitivas de una forma adecuada o habitual. ¿Cómo se pasaba esto a los niños o cómo se almacenaba? Bueno, por muchos aspectos. Por ejemplo, a la hora de amamantar, la mamá lamentablemente pasaba el plomo. Cuando se estaba desarrollando como tal el niño en el vientre, a la hora de consumir el agua, a la hora de consumir los alimentos. También se daba mucho dentro del estómago o el embarazo, que lo que eran malformaciones. De hecho, hay grandes estadísticas que indican que la ingesta de plomo causa lo que es la infertilidad tanto en hombres como en mujeres. Entonces también se daba muchísimo eso. Otros aspectos que se daban por el almacenamiento del plomo, que evidentemente no podía salir de una manera adecuada en el cuerpo, eran daños específicamente en los trabajadores, daños en la piel, heridas dermatológicas. Estaban constantemente con úlceras, con heridas, por el tema de que ni tan siquiera usaban guantes. Entonces estaban constantemente con ellos. La piel ya estaba sumamente lastimada por la alta exposición del plomo, pues que había en ese momento. También habían algunas enfermedades respiratorias, porque hay que recordar que en la distribución el plomo pasaba por los órganos del sistema respiratorio. Entonces, ¿qué enfermedades? Por ejemplo, el asma y la bronquitis era una de las principales enfermedades respiratorias que tenía. Es muy triste visualizar o entender desde este punto que las enfermedades que vienen a base del plomo son muchísimas. De hecho, yo menciono algunas, pero hay un montón más que desarrollaron en ese momento esas personas que estaban expuestas constantemente al plomo. Pero lamentablemente hay que recordar que hasta el 2015 fue que el gobierno ya intervino con el parque de reciclaje, parque industrial de reciclaje que él creó para que se disminuyeran esta contaminación, que dentro de esta contaminación estaba el tóxico excesivo del plomo. Pero algo importante que encontré fue que aunque acabara esto, es decir, se creara este parque, las personas seguían con las enfermedades. Las personas que trabajaban en el vertedero de reciclaje continuaban con las enfermedades. No era como que al cerrar este vertedero de desechos, ya listo, ya todos estaban sanos, ya todos estaban bien. No, al contrario, lo que pasa es que la exposición era tan continua que realmente lo que se excretaba era tan mínimo a la comparación de todo lo que ingresaba a diario al cuerpo que el hígado como tal no podía limpiar, los órganos no podían limpiar de una manera adecuada o sacar el plomo. Entonces por ello es que se dan todas estas enfermedades y lamentablemente la población estaba tan mal en esta época a pesar de el gobierno empezar con un enfoque de cambio. En la excreta, algo muy importante que debo mencionar es que este se excretaba por medio de tres, que sería la orina, el sudor y las heces. Pero de igual manera, reiterando un poco lo que dije anteriormente, sí, se excretaba de esta forma, pero el ingreso y la exposición que se tenía era tan continua y tan larga, tan excesiva, que ya la persona estaba intoxicada de plomo y ya las enfermedades y ya todas las consecuencias que tenía no se iban a retirar o quitar mágicamente, porque ya estaban a niveles altísimos de, pues, de intoxicación como tal. Entonces, a pesar de que, bueno, el gobierno ayudó a la disminución, no fue una ayuda absoluta, ya que las personas continuaron enfermas, aunque ya no trabajaran en ese vertedero,
continuaron enfermas y además tomando en cuenta que algunos lo seguían haciendo de forma ilegal, son aspectos pues importantes y lamentables a tratar. Ok, voy a hablar acerca de la jerarquía de controles, el cómo China actuó durante, esa emergencia que tuvo acerca de la contaminación ambiental debido al vertedero de desechos electrónicos. En primer lugar tenemos la etapa de la eliminación. Bueno, ¿qué hizo China en esta etapa? China decidió construir un parque industrial de reciclaje. ¿Para qué? Para que las personas que trabajaban de forma inoportuna y de manera inadecuada en este vertedero de desechos se trasladaran a su parque para tener un mayor control y una regularización para el cuidado del medio ambiente y los procesos de reciclaje, cuidando tanto al personal, las personas, los trabajadores, así como a las estructuras y los lugares donde se encontraban, porque hay que recordar que China donó como esas estructuras y las máquinas, es decir, ellos sí pagaban la rentabilidad o el uso de ellas, pero sí donaron como tal las estructuras. Posteriormente con la sustitución, realmente no se puede sustituir, es decir, no podemos cambiar ya los desechos electrónicos que había en ese momento, porque ya estaban ahí. Pero ¿qué hizo China? Bueno, en el 2018 lanzó una ley donde indicó que ya no iba a aceptar más basura de desechos electrónicos, porque como él indicaba, ya no quería ser más el basurero. Y a pesar de que ya no pudo sustituir los elementos electrónicos que tenía pues en ese momento, sí pudo parar el ingreso de ellos. Luego seguimos con los controles de ingeniería. Estos se basaron cuando, en las estructuras del parque, todo lo que fueron las máquinas para la filtración y el reciclaje, de una forma adecuada y todas esas regulaciones que vinieron con el mismo. Entonces, ahora debían trabajar de una manera segura y adecuada. Ya no podían trabajar como lo hacían antes, sin ningún tipo de orden o regla, y así para evitar, el daño tanto al ambiente como a ellos mismos. En los controles de ingeniería estaban como todas estas regularizaciones que ahora sí estaban siendo vigilados, que ahora sí debían hacerlo de una forma adecuada. ¿Por qué? Porque si no, no iban a poder trabajar ahí, por lo tanto no iban a poder tener ese ingreso económico. En realidad yo considero que eso es un poquito triste esta parte porque hubieron muchos que no pudieron seguir trabajando en ello, es decir, perdieron el trabajo por el hecho de que no tenían la capacidad de pagar la rentabilidad de las máquinas con respecto a los controles de ingeniería y a solventar como las regularizaciones. Pero tomando en cuenta y poniéndolo en una balanza con respecto a todo el daño que les estaba generando, sí, evidentemente va a ser mejor que trabajen de una forma pues adecuada, pero sí hay que entender que esto no lo eliminó del todo. Aunque él utilizó métodos de eliminación en la jerarquía, hubieron muchas personas que siguieron trabajando de forma ilegal porque no podían administrar esos costos que les generaba, porque hay que recordar que antes no tenían ninguna regularización, antes no debían pagar nada, ahora debían pagar una rentabilidad. Pero bueno. Luego de los controles administrativos con las regularizaciones, con las constantes vigilancias, ¿verdad? Las supervisiones de que todo fuera de una manera adecuada, tenemos los equipos de protección personal, que evidentemente también se planteó. ¿Por qué? Porque a la hora de tener máquinas debido a los controles de ingeniería que filtraran y trajeran esos procesos de reciclaje de una manera adecuada, también se protegían lo que fueron pues los trabajadores con equipos como protección visual, como mascarillas, como guantes, algo que evidentemente antes no tenían, pero sí hay que tomar en cuenta que no solo son guantes, ¿verdad? Que antes de esos guantes hay unas supervisiones por parte de expertos para que trabajen de una manera adecuada y que antes de esas supervisiones están las máquinas que les ayudan a hacerlo de una manera más segura y que antes de esas máquinas está la sustitución, que si ahora bien no se pueden sustituir los productos, pero sí se hizo un pare para que no continuara el ingreso de basura electrónica. Y antes de esa basura electrónica, se crearon los parques para que lo hicieran de una forma adecuada. Yo considero que en primeras instancias
Cada país va a buscar lo que sea mejor para él. Y en este caso, pues China vio que al dejar entrar toda esta basura, bueno, estaba teniendo ganancias, rentabilidad, pero lo más importante es que cuando realmente todo se desató y la contaminación era tan grande, pues pudo despertar y pudo tener como reacción y actuar, ponerle frente a lo que realmente había sucedido. Yo considero que algunas medidas de prevención que a mí me hubiera gustado aplicar vienen mucho con la información y la concientización. Es más que evidente que muchas personas de las que trabajaban ahí no sabían a lo que se estaban exponiendo. Claro, alguno que otro debía conocer que evidentemente desde que empezó a trabajar en ello, desde que se empezó a incrementar tenía afectaciones en la salud, pero directamente el informar, el decir, vea, si usted sigue expuesto a esto, le puede causar cáncer, le puede causar asma, le puede causar bronquitis, puede que usted ya no pueda tener hijos, sus hijos no se van a desarrollar de una manera adecuada, es algo esencial. Todas las personas merecen conocer el entorno en el cual se rodean y todas las complicaciones que tienen consigo misma el trabajar en una área. Pero bueno, yo creo que el concientizar, el informar, es una de las principales medidas de prevención, bueno, que yo podría aplicar. No soy un gobierno, pero me parece excelente que se haya cerrado el vertedero. Quizás lo más o lo mejor es que todos tuvieran acceso a él para que nadie se quedara desempleado, pero sí hay que tener en cuenta que, bueno, que aquí ingresan muchos temas políticos, ¿verdad? Pero en general, este, la información, el empatizar y el conocer sobre temas va a ser, claro que sí, siempre una medida de prevención para las personas.